Desde encontrar a un recién nacido debajo de la cama hasta notar que aves extrañas se posan sobre el techo de una vivienda o incluso algún animal que tenga una mirada extraña muy particular hacia usted, podría interpretarse como un fenómeno de asedio de nahuales. Es por esto que, si desea saber más, acompáñeme y sea bienvenido a Relatos en el Tiempo. La palabra misma, nahual, data desde la época prehispánica y colonial y deriva del término nahuali, calificado así por los conquistadores y frailes evangelizadores como sinónimo de brujo. Pero en sí, ¿qué significa la palabra nahual o muy particular, nahuali? Pues según el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España se le designan dos concepciones principales. En primer lugar, este se refiere a una suerte de doble o alter ego animal que se encuentra tan estrechamente unido y relacionado al destino de un ser humano que su caída tiende a implicar la pérdida de la persona. En segundo lugar, nahual o nahuali alude a cierta clase de especialista ritual caracterizado por su capacidad de cambiar de forma corpórea. El implicado se transfigura en diversos animales, ya sea usando hechicerías y maleficios contra aquellas personas a las que se le desea el mal, por lo cual el acreedor de esta habilidad poseerá mucha pobreza o por el contrario, grandes riquezas dependiendo el enfoque que tenga. Después de milenios en armonía con sus creencias, la conquista europea, junto con un periodo histórico descontrolado, forzó a los sabios maestros considerados nahuales destinados a cumplir con tareas designadas por los dioses, a resguardar su sabiduría y mantenerse en un perfil bajo por un largo periodo en la historia, anteponiendo su conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo al tiempo que libraban una lucha en contra de la imagen del nahual, ya que ésta fue satanizada por quienes consideraban esta práctica como malévola, de tal suerte que cuando los españoles llegaron con su propia visión del mundo, se toparon con elementos culturales muy diferentes a la cultura occidental, provocando un choque que propició para el siglo XVI que la ideología se dividiera entre aquellos que tenían la verdadera fe y quienes vivían engañados por el mal. Aun cuando en las crónicas tempranas se observan una amplia variedad de relatos, es interesante notar que, hacia finales del siglo XVI, la persecución de los brujos indígenas conllevó a un conocimiento más profundo del nahualismo mesoamericano, puesto que se reconoció que la creencia en el doble nahuali era aplicable en este caso, describiendo que los nahuales eran diferentes que las ya conocidas brujas españolas. De entre los lugares en los cuales se manifestaron más estos fenómenos fue desde todo México hasta muy bien entrado Sudamérica. Es por esto que en algunos pueblos era común, y es en la actualidad, escuchar algunos testimonios sobre la conversión de personas a nahuales. Es por eso que se narran un sinfín de historias de los mismos, de los cuales podremos escuchar el día de hoy algunos relatos. Soy de Tepoztlán, Jalisco, y me animé a subir a un cerro. Dicho lugar queda por el Parque de los Venados. Total, me gustan las aventuras y la naturaleza, así que un día me fui. Ya me había internado bastante en este cerro y ya había visto varios animales, pero de repente me llamó poderosamente la atención un animal de granja. Estoy seguro de que era un puerco. Estaba atravesado en el camino de tal forma que no me dejaba pasar para seguir con el recorrido. Obviamente sí tenía algo de curiosidad y un poco de miedo, porque era un poco grande y no se quitaba aunque le aventara algunas piedras pequeñas. Me di cuenta que ya tenía hecha una zanja y estaba excavando, pero noté que de vez en cuando me miraba de reojo, con una mirada bastante extraña, realmente como la de una persona enojada.
Total, como quería pasar, mejor entré por los matorrales y así pude continuar y llegar a la punta del cerro. Todo fue bien, disfruté de la vista hasta que me tocó pasar de nuevo cerca del lugar. Y sí, ahí seguía el puerco escarbando. Ya estando cerca de salir del camino, me encontré a un señor ya grande de edad. Me imagino que era un campesino de la zona y le dije que ahí andaba un puerco perdido pensando que a lo mejor era de él. Le describí cómo era y le dije que el puerco tenía unas líneas rojas por todo el cuerpo y parecía que no tenía orejas. Su tamaño era grande, pero lo más peculiar fue su mirada. El señor con cara de extrañeza se asustó y me dijo que ahí nadie criaba puercos y que me anduviera con cuidado porque seguramente era un nahual. Eso me dejó impactado y ya no me quedaron deseos de ir por esos lugares. Hace ya 18 años recuerdo que al llegar a mi pueblo, luego de ir a visitar a un tío, mi papá y otros conocidos bajamos del microbús alrededor de las 11 de la noche. El lugar ya estaba desolado y con escasas luces provenientes de algunas viviendas cercanas. Al pasar por una escuela primaria, un cerdo se nos atravesó en el camino y nos atacó. Recuerdo que dos señores que iban caminando con nosotros, al ver al animal, se lanzaron contra él para atraparlo, y aún así, entre dos sujetos no lograban agarrarlo. Tras oír el ruido que estos hacían, otros señores salieron a ver qué ocurría y fueron a apoyar, logrando detenerlo entre todos y después lo amarraron en un poste de luz. Dijeron que darían parte a las autoridades municipales para ver de quién era el puerco, pero los señores que salieron a ayudar insistieron que se trataba de un nahual y querían castrar al animal. Después de un rato de discusión estuvieron de acuerdo en aplicarle ese método, pero con la responsabilidad que eso llevaría consigo si aparecía el dueño. El animal, recuerdo que en lo personal se veía de un aspecto raro. Tenía el cuerpo del tamaño muy grande y la cara delgada con orejas no tan grandes. Además de que era de color negro y sin pelo alguno. Además, también no se le apreciaba una cola. Total, procedieron a llevar a cabo aquel método y dejaron al cerdo junto al poste atado de las patas. Al día siguiente se corrió el rumor en la comunidad de que un señor ya grande de edad que vivía cerca de aquel lugar estaba muy grave y que esperaban su deceso. Del cerdo aquel solo se encontró la sangre al lado del poste y pensamos que alguien lo había soltado. El señor, que yacía grave, falleció para el mediodía. Aunque no sabemos a ciencia cierta, de un familiar del señor salió el rumor de que falleció por castración. En el 2006, cuando fui a un CONALEP en la Ciudad de México, una de mis compañeras y amigas, de nombre Lupita, faltó a clases unos 5 días. Ella en general era muy dedicada y excelente en los estudios. Venía de una familia humilde y vivía a las orillas de la ciudad en un pueblo llamado Topilejo. Cuando regresó a la escuela se le veía muy triste y abatida, y más tarde me enteré por sus amigas que su papá había fallecido. Días después, cuando vi a Lupita más tranquila, pude hablar abiertamente con ella y le dije que ya sabía lo de su papá, que lo lamentaba y le di mi pésame y mi apoyo para lo que necesitara. La muchacha me dio las gracias y me contó que en su casa habían estado construyendo la segunda planta y que su papá, que era albañil, estaba dándole los toques finales a una de las recámaras y revisando que todo estuviera de manera adecuada. Al fondo del pasillo, que unía las habitaciones, había una puerta que daba a un lugar abierto. Supongo que era una zona de lavado, sotehuela o algo así. Cuando el papá de Lupita estaba en la habitación, escuchó que alguien había abierto la puerta del pasillo, así que fue a ver quién era. En ese momento vio un perro negro muy grande que estaba gruñéndole y que tenía los ojos de fuego. El perro se le acercó lentamente y el papá se regresó corriendo a la recámara pensando que el perro lo atacaría. El perro se quedó en la entrada de la habitación y se fue. Finalmente, el papá de Lupita se desmayó. Minutos más tarde llegó su mamá y encontró al señor tirado en el piso y ardiendo de fiebre. Lo llevó al hospital y al recuperar la conciencia, el señor le contó todo a la esposa, diciéndole que lo que había visto era un nahual. La familia e incluso Lupita dicen y creen que el señor murió de espanto. Recuerdo que salía a un parque que está a 1 hora y media de mi casa.
Cuando regresé ya era bastante tarde, de noche, aproximadamente las 9:20, y mientras caminaba vi de regreso varios perros ladrando a un perro bastante grande y con pelaje negro. Mi instinto natural fue ignorar la situación, pero al caminar al lado del perro negro me vio directamente a los ojos. En ese momento sentí una sensación muy desagradable que era una mezcla de miedo, asco e incomodidad. Lo que más se me hizo raro es que al momento de cruzar miradas con el perro, los demás se callaron y se fueron corriendo bastante asustados. Yo seguí caminando con bastante miedo, ya que en los momentos que había silencio se podían escuchar el ruido de las garras del perro caminando, pero él no se veía por ningún lado. En un momento vi a un señor parado en una esquina con una camisa negra y pantalones cafés, y me dio un poco de tranquilidad al pensar que no me pasaría nada por estar con alguien, hasta que al pasar al lado del hombre preguntó que si me gustaban los perros, con una gran sonrisa en su cara. Asustado me aparté y vi cómo entró al callejón y unos segundos después salió el perro, pero esta vez era diferente ya que tenía una gran sonrisa y ojos que solo puedo describir como maliciosos. Empecé a correr y escuchaba los ruidos de las garras chocando contra el suelo y los ladridos del perro detrás mío, hasta que crucé una calle en la que por miedo casi me atropellan, pero logré esquivar el coche. Escuché un ruido de golpe atrás mío y un ruido de dolor del perro, pero al voltear no estaba. Poco después llegué a mi casa, pero desde entonces no confío en ningún perro callejero que veo. Recuerdo que este suceso fue en el 2019. Era un día miércoles y estaba terminando un trabajo en una reunión virtual con mis amigos de clase. Recuerdo que ese día particularmente habían habido muchos problemas en mi casa e igualmente en la de los vecinos. Se sentía un ambiente pesado, sin embargo tenía más preocupaciones por resolver aquel asunto de mis actividades académicas. Total, tomé una taza de café y subí al primer piso y entré a mi recámara que tiene ventana hacia la calle, y esperé a reunirme con mis compañeros. Comenzamos a trabajar a las 11 y ya entrados se nos pasó el tiempo. A la mano tenía mi laptop y celular y ya todos en mi casa estaban dormidos. Dieron las 12, la 1 y las 2 de la mañana cuando por algún motivo se quedó en silencio toda la calle. Ni un coche, ni una moto, ni los perros ladraban. Pero como ya decía, estaba más entretenido hablando con mis compañeros en la reunión. Fue exactamente a las 2:07 de la mañana que muteé mi micrófono para escuchar música cuando a lo lejos escuché aquello. Se oían las pezuñas en el pavimento de la calle y para ese momento me quedé quieto. En automático, y aún no sé cómo describirlo, ya cerca de mi casa esa cosa comenzó a gruñir como lo hace un puerco, y he de decir que se escuchaba bastante enojado. Cuando pasó frente a mi casa, no sé qué tenía o algún efecto produjo que la pantalla de mi laptop se puso completamente blanca y mi celular se trabó. Cuando eso pasó, sentí ese frío que muchas veces me habían contado y lentamente, desde los pies hasta la cabeza, se me puso la piel de gallina, quedándome inmóvil completamente. Fue cuestión de segundos, unos 10 o 15 en realidad, pero completamente inesperado. Me latía con fuerza el corazón y el efecto no pasó hasta que aquello se alejó. Rápidamente la pantalla de mi laptop volvió a funcionar y les conté a mis compañeros lo que me había pasado, mientras con la cámara me miré y me veía muy pálido y sentía mi cuerpo muy frío. Ellos no me creyeron al momento, pero conforme les fui contando y oyeron que les estaba hablando en serio, pero asustado, fue ahí que me creyeron. La verdad, no quise asomarme por la ventana a ver qué era. Me han contado que es malo ver a esos seres directamente. Fue así que amaneció y terminé mi trabajo como a las 7 de la mañana. Para eso ya habían despertado mis padres en casa. Bajé y les conté, pero me dijeron que no habían escuchado nada. Más tarde mi madre me habló y me contó que varios vecinos lo habían escuchado y ahí me contó la leyenda. No pasó a mayores. Me enteré que era regular escuchar al puerco gruñendo y corriendo de madrugada cuando se manifestaba esa energía negativa en la zona, provocada, pienso, por la abundancia de problemas. No sé si sea algo malo o funcione como una especie de aviso, pero me sorprendió el hecho de que los problemas pasaron ese día y todo se normalizó. Cabe recalcar que solo una vez lo he escuchado y desde ese día no he vuelto a oírlo.